Vamos a pasar a nuestro tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Sed todos bienvenidos, más vale tarde que nunca. Estamos aquí, seas la primera vez que vienes, sea que hayas venido muchas veces, sé que tenemos visitas también, bienvenidos, bienvenidas todos. Y vamos a escuchar ahora la palabra del Señor. Ana nos va a leer un texto que va a ser la base de la reflexión, que también la aportaré yo. Y bueno, vamos antes de todo a orar para pedir dirección y que sea solo Él realmente quien se muestre en este día. Padre Santo, gracias Señor por aceptar nuestra adoración, nuestra alabanza. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Padre, que tú, Señor, puedas hablarnos a cada uno de nosotros conforme a lo que cada uno de nosotros, como digo, necesitamos, Padre. Gracias por habernos traído con bien. Bendice, Señor, a nuestros pastores ahí en Xàtiva, que puedan estar descansando, que puedan estar tomando fuerzas. Bendice al resto de hermanos que hoy no están con nosotros también, que allí donde se encuentren, Padre, que tu bendición sea sobre ellos. Y quédate con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros en estos momentos para que tú pues abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, para realmente pues lo que escuchemos de ti, Padre, pues lo podamos entender y lo podamos poner en práctica, Señor. Que tú dirijas, nos bendigas y sigas estando con nosotros en este culto de honra y loor a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y estaremos leyendo del versículo 7 al 16. También lo tenéis en pantalla por si... Efesios 4 del 7 al 16. Dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, de toda doctrina, por extrañeza de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, gracias Ana. Una palabra la cual podríamos estar reflexionando mucho tiempo. Son 10 versículos, pero que esos 10 versículos pues, nos dicen mucho, ¿verdad? Yo he titulado Si no servimos, no servimos. Creo que entendemos ese juego de palabras, ¿verdad? El pastor nos habló de las disciplinas espirituales previamente y entre ellas estaba la de servir. No sé si os acordáis. Y yo quiero hoy reflexionar sobre ello porque somos muchos los que estamos aquí, más los que nos podemos reunir otro domingo. Y hay mucho que hacer en esta iglesia y la palabra de Dios es muy clara respecto a lo que cada uno de nosotros debemos hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Yo quiero pedirte que mires a tu hermano, a tu hermana, aquel que tienes más cerca, que tienes delante, que tienes atrás.
Todos somos distintos, ¿verdad? Es algo claro, evidente. Y en esta iglesia encontramos diversidad, y es algo positivo, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que unidad no es lo mismo que uniformidad, ¿de acuerdo? Y la diversidad también debe hacerse real en la manera en la que servimos. No tiene sentido que todos hagamos solo dos cosas, que todos nos dediquemos a la alabanza, que estemos más en la alabanza que escuchando la alabanza, por ejemplo, o adorando a nuestro Dios. No solo la escuchamos, sino que sirve para adorar. No tiene sentido que todos sean maestros y que no enseñar. Entendemos lo que quiero decir, ¿verdad? Ana nos ha leído estos versículos y yo quiero que hoy te vayas con una idea central, una idea básica, y es que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y eso lo voy a recalcar a lo largo de esta exposición. Quiero que sepas que hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti en esta iglesia, porque hay un lugar aquí para todos aquellos que han sido redimidos. Pero el ser redimidos no es sentarnos ahí. El ser redimidos es servir a nuestro Señor. Los versículos del 7 al 11 nos habla acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Un don espiritual es un poder divino esencial otorgado a cada creyente por el Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio determinado con el fin de alcanzar a los perdidos o edificar a los creyentes. Lo voy a repetir para que entendamos realmente qué es un don espiritual. Un don espiritual es un poder divino especial otorgado a cada creyente por el Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio determinado con el fin de alcanzar a los perdidos o edificar a los creyentes. Y yo quiero analizar estos versículos que ha leído Ana, ¿verdad? Si leemos el versículo 7 nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Comienza con un pero. Pero, sin embargo, es un contraste. Los primeros 6 versículos de Efesios 4 nos habla acerca de la unidad. Y de repente aquí nos habla de qué? De cómo Cristo usa a cada cristiano de los que estamos aquí reunidos para un propósito determinado. De diversas maneras. Y nos dice que fue dada la gracia. Yo te animo a que si quieres puedas seguir a medida que voy avanzando, que puedas seguir. Perdona. A ver si ahora funciona de manera continua. No, puedes seguir el texto para que estas cosas a las cuales yo me estoy refiriendo puedas ver y ser consciente de que son la palabra del Señor, no lo que David está trasladando y diciendo, ¿verdad? Nos dice que fue dada la gracia. Y yo te quiero decir que no puedes ganar los dones espirituales porque son dados gratuitamente. Tú puedes buscar ser un gran músico, puedes ser un gran músico, pero quizá no tengas el don de la música. Quizás quieras ser un gran maestro, una gran maestra, pero es Cristo quien te va a facilitar y permitir que lo seas. No sé si queda claro un poco hacia dónde quiero ir. Porque un don, tenemos que tener claro, no dice nada de quien lo recibe. No dice nada. Dice mucho, ¿verdad?, acerca del carácter del dador. Y un ejemplo es mi persona. Predicando. No debería ni estar aquí. Soy uno más. Soy como vosotros, con mis debilidades, con mis nervios, con mis dificultades. Igual. Pero fijaos, Dios permite que yo hoy pueda estar aquí hablando, pueda estar compartiendo, y no dice nada de mí. ¿Cuánto dice de Él? Que puede transformar mi vida, puede hacer que lo que yo diga sea su palabra y no la mía. Con lo cual tengamos claro, cuando veamos a alguien que tiene un don, no veamos a esa persona como diferente. Demos la gloria al Señor, que es quien ha permitido que esa persona esté haciendo lo que esté haciendo para su gloria y para su honra. Y nos dice que estos dones se dan a cada uno de nosotros, nos dice el versículo 7. Ningún cristiano, tú tienes un don. Tú tienes un don. Ningún cristiano ha sido pasado por alto. Tenlo en cuenta.
Tienes un don o varios dones dados por Él. Y Él los reparte según sus propósitos. Vemos iglesias que, por ejemplo, con la música se dedican, vemos iglesias que son muy evangelizadoras, vemos iglesias que Cristo tiene un propósito para esta iglesia y va a repartir los dones, no los que nosotros, insisto, queramos, sino los que Él quiera para su propósito. Tengámoslos claro, ¿vale? El versículo 8, si seguimos avanzando en esta lectura, el versículo 8 nos vincula esta distribución de dones a un salmo. ¿Qué estás diciendo, David? Sí, al Salmo 68, 18. Nos dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Ese es el Salmo, ¿verdad? En los dos versículos siguientes, en el versículo 9 y el 10, Pablo adora a Jesús. ¿Por qué? Porque estando en el cielo descendió y tras su resurrección ascendió a un lugar más santo, más alto, que era el propio cielo. Es una adoración. Y vemos no solo eso, que es una adoración, vemos que ese salmo al que hace referencia es cumplido. Los salmos fueron cumplidos, en este caso por Jesús, y lo vemos en Juan 3:13 cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los salmos, de Salomón, de David, ya estaban vaticinando lo que Jesús iba a hacer. Y por eso se da la gloria y la honra en estos versículos. Pero vemos también que Cristo da a personas capacitadas a cada cuerpo de creyentes. Aquí pasamos de cómo Dios da dones a cada creyente a cómo Dios llama a ciertos creyentes que son dados como dones a la iglesia. ¿Vemos la diferencia? Dios reparte dones a cada uno, pero también pone a determinadas personas para el bien de la iglesia. Lo vemos en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí vemos que el énfasis está nuevamente en el dador. ¿Por qué? Y Él mismo constituyó. Nadie se hace apóstol, nadie se hace evangelista, nadie se hace pastor, maestro. ¿Pero qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Y podemos ver las características de los apóstoles en Hechos 1 del 15 al 22. No lo voy a leer. Simplemente se dice que ellos fueron testigos oculares de la resurrección. Era una característica sine qua non, ¿verdad? Tenían que haber visto a ese Jesús resucitado y fueron elegidos por Cristo para ser el fundamento de la iglesia. Y lo vemos en Efesios 2:20, esto mismo que os estoy trasladando, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy no hay apóstoles, hermanos, hermanas. En muchas iglesias el apóstol viene No, hoy no hay apóstoles. Fueron dados en un momento determinado, su función era temporal, y esto ya lo avanzó el pastor Alan hace unos domingos atrás, habló de ello, ¿vale? Tengámoslo claro, fueron dados para un momento particular y para un objetivo muy concreto. Y lo mismo ocurre con los profetas. Viene la profeta, hoy va a hablar el profeta David, y aquí yo os estoy hablando. No, el canon de las Escrituras ya se ha completado. Lo que yo voy a decir es en base a la palabra. Puedo ni debo trasladar nada que no esté en la palabra de Dios, que ya nos ha hablado a todos por igual, ¿verdad? Otra cosa es que Dios te pueda hablar a ti de una manera particular para dirigir tu vida de la manera más conveniente conforme a su voluntad. O una persona que pueda ayudarte y hablar a través de ti. Pero, ¿cómo era la figura del profeta en su momento? Fue para un momento muy particular. ¿Por qué? Porque ellos eran los portavoces de Dios al pueblo. ¿Entendemos la diferencia? Fijaos, 1 Corintios 13:8 nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Fue estipulado que las profecías fueran para un momento concreto y particular. Entonces, claro, si los apóstoles y los profetas fueron fundamentales para que la iglesia primitiva
se estableciera, y desde entonces vemos que han sido eliminados, pues vemos realmente que los evangelistas, pastores, maestros, son fundamentales y vitales en el día a día. ¿Y quiénes son los evangelistas? Bueno, son portadores de buenas nuevas, son personas que realmente presentan el evangelio de manera no que puedan convencer, porque solo el Espíritu Santo convence, sino que pueda ser realmente escuchada, de una manera que realmente pueda ser entendida, ¿verdad? Y un ejemplo de evangelista, ¿quién es? Felipe. Incluso se le cataloga como tal, ¿verdad? En Hechos 21:8 vemos, y entrando en casa de Felipe el evangelista, se le llamaba. Vemos ejemplos de evangelistas. Pastores, nos habla de pastores. ¿Qué significa la palabra pastor? Pues algo muy sencillo. Pastor. No tiene ni trampa ni cartón, ¿verdad? Nos da una imagen de un individuo que cuida y dirige a un rebaño. El otro día íbamos por Extremadura con mis padres y mi padre decía, el pastor ibas por delante. ¿El pastor debe ir por delante o debe ir por detrás? Esta es la cuestión. Pero sea por delante o sea por detrás, cuida y dirige el rebaño. Fijaos lo que nos dice acerca de los pastores en 2 de los versículos de la palabra del Señor. Jeremías 3:15 nos dice, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Y qué más nos dice en 1 de Pedro 5:2? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entendemos, ¿verdad?, la labor de los pastores, que es cuidar, enseñar con ternura, guiar, alimentar ese rebaño de Dios que lo somos todos nosotros. Guiar y guardar mientras nos protegen de los depredadores, que hay muchos fuera y quizá pueda haber alguno dentro también, ¿verdad? Un pastor asumió su responsabilidad y me gusta cómo lo hizo. Dijo, mi trabajo es consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Mi trabajo es consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Por eso cuando el pastor se acerque quizá a ti o a mí y nos diga, oye, bueno, su labor es esa. Afligir también a los cómodos, que podemos a veces estar en periodos de muy grande comodidad. Maestros, nos habla de los maestros. Un maestro tiene el don de exponer la palabra de Dios explicando e interpretando qué significa y cómo aplicarla al mundo actual. Santiago 3:1 nos dice que estos maestros, que los maestros que están en nuestras iglesias serán juzgados con mayor rigor. Y es uno de mis pánicos, hermanos, cuando yo comparto la palabra, cuando intento enseñar, sea a los adolescentes, a los adultos en la escuela dominical, cuando predico, que también es una enseñanza, me da pánico. Tengo 2 opciones, no hacerlo o hacerlo de la manera que Dios quiera que yo lo haga, sin añadir un punto y una coma. Y por eso a mí me da tanto respeto el ponerme aquí delante, porque sé que si digo algo que va en contra de lo que es la voluntad y el deseo de Dios, voy a ser juzgado, como dice, con mayor rigor. Es un privilegio enseñar, un auténtico privilegio. Pero hermanos, si tenéis la ocasión de enseñar, si lo estáis haciendo, recordad, es una gran responsabilidad. Hagámoslo siempre sabiendo cómo lo estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo, pero lo más importante, el para qué lo estamos haciendo. Él está viendo nuestro corazón y tu corazón y mi corazón va a ser juzgados con un mayor rigor. Uno de los gritos de la Reforma fue que cada uno de nosotros somos un ministro, un sacerdote, lo que le llamamos realmente el sacerdocio de todos los creyentes. Y yo quiero que sepas cómo Dios te ve a ti. Porque a veces nos vemos, como una persona que estamos aquí, que venimos a alabarle, que venimos a adorarle, que tiene sus dificultades económicas, laborales, familiares, todos tenemos esas dificultades. Pero fijaos cómo en 1 de Pedro 2:9 Dios nos ve. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y creo que sería, con esto que hemos leído, muy útil dejar de ver a los cristianos con sueldo o a los cristianos sin sueldo. En nuestra iglesia, nuestro pastor tiene un sueldo. En otras iglesias tienen sueldo,
más ministerios, ¿verdad? Y respecto a los pastores, aquellos que están con sueldo, muchos piensan que trabajan un día a la semana. Los domingos, ¿verdad? Yo no estoy conforme con esa afirmación. Yo creo que trabajan medio día a la semana, que son los domingos a la mañana. Es broma. Entendemos que es broma, ¿verdad? Pero yo os pregunto, ¿hemos contratado y pagamos, aunque sea poco, a nuestro pastor, a nuestros pastores, para que lo hagan todo? ¿Para que hagan todo el trabajo? ¿Ese es el objetivo de tener un sueldo? Yo insisto con la idea central. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Y si avanzamos, podemos pasar el PowerPoint, vemos que hay dos razones de los dones espirituales. Nos dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En primer lugar vemos una de las razones, que es la de perfeccionar, porque igual que los pastores no deben hacerlo todo, tampoco los evangelistas o los maestros. Deben hacer todo el trabajo por ellas mismas. ¿Cuál es la tarea de estas personas? La tarea es la de capacitar y perfeccionar a los demás miembros del cuerpo a fin de que desarrollen su propio ministerio según los dones de cada uno. ¿Entendemos? Todos, insisto, hemos recibido dones y todos debemos ponerlos al servicio. Todos, nos cueste o no. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, todos trabajemos en la iglesia, todos trabajemos para la obra, todos, no podemos estar, nadie debe estar sentado sin participar en un ministerio, al menos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y edificar, es una razón edificar, porque cuando se equipan a las personas para realizar la obra del ministerio, esto permite edificar el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, la iglesia. Y la palabra para se refiere a ese propósito que está detrás del servicio. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea edificado. Y yo te pregunto, ¿qué somos? ¿Somos sirvientes? ¿Somos voluntarios? Porque claro, es distinto ser voluntario que ser un sirviente. ¿Qué es ser voluntario? Ser voluntario es, cuando me apetece, pues hago una jornada que se adecue a lo que yo hago, ¿vale? A mis intereses. Pero un sirviente está ahí, pase lo que pase, sean las circunstancias que sean. ¿Somos voluntarios? ¿Somos voluntarios o somos sirvientes? En Lucas 17:10 nos da la respuesta. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, Jesús no reclutó voluntarios. Él nos redimió, lo he dicho, para ser siervos. Y entonces yo te pregunto, ¿de qué manera estás sirviendo? ¿De qué manera estás sirviendo domingo tras domingo? Nadie puede hacerlo todo, insisto, pero todos podemos hacer algo. Y podemos pasar a la última transparencia. ¿Cuáles son los resultados, verdad, de desplegar los dones espirituales? Esto lo vemos en los versículos del 13 al 16. Porque tenemos que tener claro que los dones espirituales no son juguetes para jugar. No, son herramientas para construir. Eso lo tenemos que tener muy claro. No es un juguete. No me ha dado la capacidad de tocar la guitarra para que yo la deje ahí. No. Son para servir. Me pueden satisfacer cuando toco en mi casa, cuando lo uso, pero ojo, si he recibido un don, si he recibido el don de la música, también hay grados, no me comparéis, ¿no? Pero hay que ponerlos al servicio. Por eso si hay una necesidad de un domingo determinado, lógicamente, yo no soy Joel, yo no soy David, no tengo esa capacidad, pero me ha dado un don y lo he intentado poner al servicio de Él en este día. Pues lo mismo, tú con ese don que tienes, y piensa en cada actividad que se realiza. Puedes hacerlo mejor o peor, pero da igual cómo lo puedas hacer, porque siempre podemos mejorar y siempre vamos a mejorar trabajándolo, practicando, haciéndolo. Lo importante es el corazón nuestro, que es dedicado, lo que hagamos para Él.
¿de acuerdo? Vemos que si desplegamos nuestros dones vamos a crecer en al menos 7 elementos. El primero de ellos es la unidad, lo vemos aquí. Y vemos lo importante que es la unidad en la Iglesia cuando es mencionado en primer lugar. Se menciona primero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando todos servimos juntos, nuestras almas se unen. Tengámoslo claro. Y la desunión a veces muestra su cara más triste y más fea cuando dejamos de servir. Estoy enfadado contigo, Magda. Oí porque estamos cantando. Es broma. Pero ya dejo de cantar porque estoy enfadado contigo. O estoy enfadado contigo, Ana. Ya, ala, no, ni vengo a los domingos para no verte, por favor. Eso hace mucho daño. Y es una realidad que no deja de ser casualidad. Dejamos de servir, ¿por qué? Porque hemos sido creados para el propósito de servir. Satanás ya ha conseguido su objetivo. Madurez, el segundo elemento en el cual podemos avanzar, ¿verdad? Nos dice el versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Es hora de que crezcamos, de que dejemos de ser esos niños espirituales de los cuales nos habla 1 Corintios 3:1, que dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un bebé puede ser amamantado, pero llegará un momento en el que el bebé tendrá que actuar, que tendrá que hacer, que tendrá que trabajar. Lo mismo pasa a nosotros espiritualmente. Podremos estar al principio sentados, escuchando, creciendo, pero llega un momento en el que debemos dejar de ser esos niños espirituales a realmente ser esos adultos en los cuales podemos desarrollar nuestros dones y servirle a Él. Podemos crecer también en conformidad. El mismo versículo 13, en la última parte, nos dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y se afirma que el factor número 1 para crecer y para profundizar en una relación con Dios es el servicio. Lo creas o no, es así, es así. Cuanto más tiempo estemos con la persona, cuanto más tiempo hagamos para las personas, más unidas vamos a estar a ellos y cuanto menos con Jesús, ¿verdad? El punto cuarto, la estabilidad. El versículo 14 nos llama a ser espiritualmente estables y doctrinalmente sólidos. En una época en la que sabemos que hay bastante confusión a nivel cultural, ¿verdad? Nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos sigue hablando de niños, de esos bebés ignorantes. No seamos bebés ignorantes. Nos habla de viento. ¿Por qué? Porque el viento son fuerzas, ¿verdad? Que no las vemos, pero que nos trasladan, que mueven las cosas de sitio en sitio. Quizás esos vientos que hay en la cultura, en la sociedad, nos pueden mover a nosotros lejos de lo que es nuestro propósito. Y nos habla de astucia. ¿Quién era astuta, verdad? La serpiente. Siempre se nos va a intentar quitar de nuestros objetivos de manera astuta, sigilosa como el viento. Tengámoslo claro, no caigamos en ello. El punto quinto, claridad. Nos llama a la pureza. Nos llama a la pureza y a la precisión doctrinal. Nos dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Mirad, alguno de nosotros, y yo en alguna ocasión, decimos la verdad sin amor. Y otros amamos sin ninguna verdad. ¿Entendemos? Algunos de nosotros decimos la verdad sin amor y otros amamos sin ninguna verdad. Y la verdad sin amor puede convertirse en bestialidad, en brutalidad. Y el amor sin verdad puede conducir a una espiritualidad sentimental. Tengámoslo claro. Si no obtienes una idea de quién es el Jesús de la Biblia, vas a terminar creyendo en un Jesús falso. Yo, estoy estudiando, como sabéis, el máster en teología y en la asignatura de Cristología he tenido la suerte, porque ha sido una asignatura muy interesante, de ver cómo Cristo era visto y catalogado a lo largo de la historia. Y no deja de ser casualidad que ese Jesús, cómo era visto como la persona que estaba enfrente. Es decir, si yo me imagino a ese Jesús, pues lo voy a intentar que sea como yo, ¿no? Mirad,
se han inventado muchos Jesuses. Y normalmente se ha presentado de dos maneras. Una, como el Jesús del bienestar. ¿Cómo es ese Jesús del bienestar? Es un falso Jesús que siempre está sonriendo, que siempre está de acuerdo contigo, que nunca te desaprueba y que te agradece cuando vienes aquí a la iglesia, de vez en cuando. Este Jesús te dice que todos van a ir al cielo, porque todos son buenos de corazón. Ese es el Jesús del bienestar. Pero luego encontramos otro Jesús que se siente mal. Este Jesús es siempre serio y severo y señala tus fracasos en todo momento. Y es duro y te dice que sigas trabajando más duro aún para llegar al cielo. Bueno, son Jesuses, ¿verdad? Pero el verdadero Jesús, el Jesús de la palabra, es el que responde al pecado humano con verdad y con gracia. Es el que vino para salvarte, no para hacerte sentir bien o mal, para salvarte. El falso Jesús que te hace sentir bien a pesar de lo que haga no es honesto contigo acerca de tus pecados. Y ese falso Jesús que se siente mal no perdona cuanto pecas. Acordaros de la mujer adúltera, ¿verdad? Sorprendida en adulterio. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No le condenó, pero le dijo que viviera de otra manera. Seamos así, tengamos la convicción clara acerca del pecado, pero seamos compasivos con los pecadores. Yo siempre digo, no debemos amar el pecado, pero debemos amar a los pecadores. El verdadero Jesús no es políticamente correcto, no lo es, pero siempre es perfectamente correcto. Y debemos decidir si seguimos lo que dicen las Escrituras o lo que dice la sociedad o estos Jesuses inventados. Jesús lleno de gracia y de verdad. Como nos dice Juan 1:14, debemos aspirar a ser como Él, a ser llenos de gracia y de verdad. Y avanzamos. El sexto elemento en el cual podemos crecer. Para que el cuerpo esté sano, las diversas partes necesitan estar juntas. Y lo vemos en el versículo 15 y en el versículo 16. Nos dice, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Solo cuando nos mantengamos unidos, solo vamos a funcionar correctamente. Solo cuando estemos unidos vamos a funcionar correctamente. Y lo digo, solo cuando estemos unidos vamos a funcionar correctamente. Y si no lo hacemos, el cuerpo va a sufrir y se va a estancar. ¿Queremos eso para nuestra iglesia? Trabajemos unidos. Trabajemos, uno, todos, y lo hagamos unidos, dos. Para que esta iglesia no se pueda crecer. Y por último está la caridad. Y vemos una vez más la necesidad del amor. El versículo 16 nos dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el alma de toda iglesia, de cualquier iglesia. Y si no nos amamos los unos a los otros, yo cuando leía este versículo decía, ostras, Pedrín, nos dice Gálatas 5:15, si no nos amamos unos a otros, si os mordéis y os coméis unos a otros, dice el versículo, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Hasta ese punto vamos a llegar? ¿Hasta ese punto podemos llegar en una iglesia? Amémonos, amémonos. Alguien escribió, y voy acabando, Dios me dio un regalo, no para ti, para mí, sino para ti. Y Dios te dio un regalo, no para ti, sino para mí. Si no usas tu don, me estás privando. Si no uso mi don, te estoy robando. ¿Y sabes realmente cuáles son los mejores dones espirituales? El mejor don espiritual es el que tú ya tienes. Ese es el mejor don espiritual. Debes descubrirlos y debes desplegarlos. Y podemos lograr realmente un impacto, un gran impacto en el reino cuando nosotros nos comprometemos, cuando cada uno de nosotros nos comprometemos en la misión y en el ministerio. Hay una anécdota de una persona que dijo, pastor, me quiero hacer miembro de esta iglesia. Ah, sí, bueno, pero lo único, no me llames
para predicar ni para enseñar, ¿vale? Porque es que tengo una agenda que es que no puedo prepararme para ello. Tampoco puedo participar en la limpieza porque ya digo, es que no me da tiempo para nada. Ni tampoco. Dejó claro, ¿no?, que no podía ni quería participar. Y el pastor lo que dijo fue, bien, bueno, no te preocupes, mira, te voy a dar una iglesia realmente en la cual puedes participar. Y le dio unas indicaciones para que fuera a una iglesia que estaba en el centro de Vitoria. Llegó esta persona y vio esa iglesia que estaba tapiada, que estaba cerrada. Yo creo que le dejó bastante claro cómo pensaba el pastor y que la manera de actuar de esa persona no era la conveniente ni la correcta. De verdad, si queremos una iglesia viva, todos debemos participar. Y yo te pregunto, ¿estás sirviendo o de qué manera estás sirviendo? Porque claro, no debería ser una cuestión de si estás sirviendo o no, sino de dónde estás sirviendo. Tu don es la evangelización, el servicio, tu don es la enseñanza, animar, exhortar, ayudar a los necesitados, dirigir, administrar. Sabemos cómo funciona nuestra iglesia, lo sabemos. Para que nuestra iglesia funcione, es preciso que haya diversidad de dones. Y Dios, insisto, lo reparte según las necesidades. Has recibido un don, no te los guardes, porque si no servimos, no servimos. Amén.